Saludo con la paz del Señor a aquellos que llegaron luego que había saludado. Es un privilegio estar nuevamente predicando. Ya el pastor nos había dado vacaciones a nosotras las mujeres. El Señor dice no hay más vacaciones, así que no podemos descansar ni un solo segundo. Hoy te vengo a traer una palabra poderosa que el Señor ha impartido a mi vida y que me ha hablado a mí muchísimo y espero que les sea edificación para ustedes también. Así que aquellos que han traído para anotar, me gustaría que estén bien atentos. Diga conmigo, debo estar atento. ¿Y sabes por qué? Porque aunque es una predicación, usted va a escuchar muchas cosas que tal vez le parezcan nuevas o tal vez que el Señor le marque y le diga, en esto tienes que prestar más atención. Amén. Así que espero que puedan prestar todos atención y que puedan recibir esta palabra como la recibí yo y el Señor transformó mi vida, yo diría que casi por completo. Así que dile a la persona que tienes al lado, prepárate, porque hay un invitado especial. Y usted va a decir, ¿quién es? Dígame, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Sabe quién es? El Dios de lo extraordinario. Si yo vengo y le digo a usted que aquí está el Dios de lo extraordinario, ¿cómo lo recibe usted? ¿Cómo lo recibe usted? Hoy te vengo a decir a ti que el Señor, el Dios de lo extraordinario, está aquí presente para hacer milagros, para hacer prodigios, para sanar y para libertar. ¿Cuánto toma la palabra? Aleluya. Así me gustó. Así que ya se habrán dado cuenta que el tema de hoy es el Dios de lo extraordinario. Amén. Amén. Bien, me gustaría que vayan abriendo su Biblia. Espero que la hayan traído todo lo que la tengan. Amén. Y que abran en San Juan capítulo 2. San Juan capítulo 2. Capítulo 2. El Señor entre ayer y hoy me dio una invitación y yo le vengo a dar a cada uno de ustedes. ¿A cuánto le gustan las bodas? Amén. Yo sé que los hombres a veces son medio secos con eso, que no les gusta estar festejando y todo eso. La mayoría de los hombres, qué sé yo. Las mujeres capaz que somos más de esas cosas, pero hoy yo te vengo a invitar a ti a una boda especial. Diga conmigo, una boda especial. Una boda especial. Suele suceder que cada vez que nos invita que alguien se va a casar, estamos por lo menos, me pongo yo porque hay algunas mujeres que mucho no le interesa eso, pero yo sí me fijo a ver qué es lo que me voy a poner. Capaz que falta un año, pero yo, a ver, el pantalón, el vestido, a ver qué me voy a poner. Capaz que a lo último, me pongo lo que tengo ahí, pero yo ya me voy preparando. Y con las cosas del Señor es lo mismo. Diga conmigo, es lo mismo. Porque nosotros debemos estar preparados para lo que va a acontecer. Entonces dígale a la persona que tienes al lado, hoy te invito a una boda especial. Hoy las invito a una boda especial. Amén. Tranquila que no es la tuya. No se asusten. ¿Tienen en San Juan capítulo 2? Amén. Vamos a leer. Dice así. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Diga conmigo, Jesús. Discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando la maestresala
el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señal hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos los discípulos creyeron en él. Hasta ahí nomás, del 1 al 11 para aquellos que anotan. Y yo, como siempre, me tomo algunos apuntes porque me gusta, y algo que el Señor me hizo resaltar a mí era cómo aquí en este pasaje se nota la inteligencia espiritual. Digo conmigo: inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. Ustedes van a decir: qué raro que Costi diga eso, porque siempre dice que es mejor que ser sabio que tener inteligencia. Pero en la Biblia también habla de inteligencia espiritual y no terrenal. Y cuando yo le pregunto al Señor: ¿por qué inteligencia espiritual, celestial? El Señor me dijo: porque tiene características que algunas se destacan en este pasaje. Entonces yo me anoté algunas características que es la inteligencia espiritual. Es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisión y formarse una idea determinada de la realidad. Y acá vamos a poder ver en este pasaje lo que es tomar decisiones más que nada. Porque acá hay muchas que tuvieron que tomar decisiones. Y yo creo que en esta iglesia también hay muchos que debemos tomar decisiones. Amén. Como lo tomó Jesús, como tomó María. Yo no sé cuántos de ustedes, si serán todos, pero por lo menos yo he tenido que tomar decisiones en mi vida, y yo creo que la voy a tener que seguir tomando. Amén. Por una u otra cosa. Dile a la persona que tienes al lado: escucha bien, Escucha bien. porque el Señor te está hablando. El Señor nos está hablando. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces pensamos que nosotros estamos completitos, y muchas veces no lo estamos. Yo creo que nunca estamos bien completos. Primero en principal, porque si no lo tenemos al Espíritu Santo, fuimos. Pero gloria a Dios que estamos todos aquí, que estamos para aprender. Amén. Amén. Entonces yo anoté 3 puntos especiales. Primero, Dios necesita a alguien que obedezca su voz. Amén. Yo no sé cuánto hay aquí que obedecen la voz de Dios. Vamos al versículo 3 al 5. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y acá me llamó mucho la atención, porque Jesús le hizo una pregunta a la madre, como diciendo: ¿qué quiere que haga? ¿Vieron cuando una madre te dice: haz esto, o me podés hacer esto, podés hacer aquello? Y un hijo después, por cansado, te dice: bueno, mujer. Yo por ahí me canso y le digo: bueno, mujer, le digo a mi mamá. Pero acá hay algo que María supo, que Él lo iba a hacer, que Jesús iba a hacer lo que ella le había pedido. Amén. Y yo me acordé mi vida con la de mi mamá, que mi mamá por ahí me dice: Costi, no entiendo esto, hacelo, mami, estoy estudiando. Costi, no, abrime acá, descargame esto. Y, ay, mami, mujer, por ahí le digo. Pero ella sabe que al final de todo se lo voy a hacer igual. Amén. Y que esa certeza la pueda tener Jesús, de decir: yo sé que mi pueblo lo va a terminar haciendo. Por más que sean rebeldes, por más que a él le cueste muchas cosas, yo sé que lo van a terminar haciendo. Amén. Me gustaría, usted no lo busque, pero yo sí voy a ir leyendo algunos pasajes bíblicos. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados, diga conmigo: creados en Cristo Jesús para buenas obras. Diga conmigo: buenas obras. Buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y este pasaje, cuando el Señor me lo dio, yo dije: gracias, Señor. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios crea algo, lo crea con un propósito. Amén. Y si el Señor nos creó a nosotros, porque Él necesita que nosotros nos pongamos a cuenta. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. Diga conmigo: debo hacer Debo hacer buenas obras.
Pero escucha bien, las buenas obras no se hacen de sentado. Poco amén, ¿eh? Diga conmigo, debo hacer buenas obras y no de sentado. Entonces que lo dijeron ustedes, aunque sea hay que tener un aplauso a la palabra de Dios. Entonces, hermano, te podemos ver que Jesús lo hizo, porque Dios lo mandó para que haga la buena obra. Y aquí podemos ver en el versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Aquí la madre de Jesús estaba en la boda, porque como habrán leído antes, en el versículo 2, ¿a quién invitaron? Porque la madre de Jesús estaba ahí. ¿A quién invitaron? A Jesús y sus discípulos. Ahora, cuando Jesús llegó, le extendieron una invitación. Acuérdense de esto porque al final le voy a dar un detalle de eso. Le extendieron una invitación a Jesús y a sus discípulos. La cuestión que ellos fueron, por ahí aparece María y le dice, no hay más vino. Y en aquellos tiempos que faltara el vino es como decir, ¿y ahora en dónde compramos? Imagínense. Y no es que necesitaban un poquito de vino, necesitaban bastante. Digan conmigo, bastante. Por ahí es lo que nosotros le pedimos al Señor, bastante. Y no me refiero con esto que a veces le hinchamos a Jesús, como quien dice, no, me refiero que a veces uno le pide al Señor muchas cosas. Y por una parte es buena, por otra parte por ahí. ¿Sabes por qué es buena esa parte? Porque si nosotros somos obedientes, el Señor nos va a dar todo. Amén. Lo que está alineado a su voluntad. Amén. Ahora, si no somos obedientes, fuimos. Pero acá somos todos obedientes, ¿o no? Amén. Amén. Agarra esa palabra, a ver. Amén. Amén. Hay que declarar. Amén. Y hubo algo interesante y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Como Jesús ahí que quiso demostrar, porque yo lo estuve analizando esta palabra y estudiando bien profundo, y es como que Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga? Soy un invitado más, no puedo hacer nada, ¿a dónde voy a sacar vino? Pero hay algo interesante, diga conmigo interesante, que María accionó después, porque no se quedó con la pregunta y con la afirmación que le hizo su hijo. Dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijeren. ¿Y qué hicieron los que estaban sirviendo? Le obedecieron a María. Ahora, si tú me preguntas a mí, ¿María sabía lo que iba a hacer Jesús? No sabía. Pero tenía una certeza y una seguridad de que sabía que había alguien allá arriba que le iba a decir, Jesús, ve a hacer un milagro. Fíjese usted la certeza que había y la inteligencia espiritual, porque ella tomó una decisión. Para que ocurra algo, uno primeramente debe tomar una decisión. Y eso está en el versículo 5. Vamos a la segunda característica o al segundo punto. El Dios que transforma lo imposible. Diga conmigo, el Dios que transforma lo imposible. Y yo lo basé también un poquito en lo espiritual y en Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y por qué puse primeramente esa palabra? Porque muchas veces uno escucha la palabra, escucha que hay una iglesia, me vienen a evangelizar y uno se queda con eso. Ahora, cuando el Señor toca nuestra puerta y nosotros lo dejamos entrar y venimos a la iglesia y pisamos adentro del templo, ahí el Señor empieza a hacer lo que parecía imposible. Amén. Diga conmigo, el Dios que transforma lo imposible. ¿Y qué es lo que te quiero decir con esto? Que si tú tienes algo que parece imposible, hay alguien que lo puede hacer posible. Yo no sé cuánto captaron esta palabra. Te estoy diciendo que si hay alguna área de tu vida o hay algo que tú le estás pidiendo, que tú le dices, Padre, parece ser que es imposible, el Señor te dice, yo puedo transformar cualquier cosa. Yo puedo moldear cualquier cosa. Lo que es imposible para el hombre, para el Señor es posible. Mira, yo no sé cuánto lo
con miles de pecados, con miles de errores, con un carácter explosivo que ya capaz que la familia nos quiere pegar una patada que no vayamos. Capaz que hicimos muchas cosas mal, herimos muchos corazones. Hey, pero el Señor te dice que Él transforma lo que parece imposible. Amén. Tienes un marido que es inconverso, ora porque Él puede transformarlo y lo vas a ver sentado al lado tuyo. Amén. Y no te quedes con eso, ¿sabes por qué? Porque el Señor dice que Él va más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Entonces tú tienes que decir, Padre, no solamente declaro que mi esposo va a estar aquí, que mis hijos van a estar aquí, declaro que vamos a servir todos juntos. De eso se trata las buenas obras. No se trata que solamente nos quedemos ahí quietitos, se trata de declarar y de decir, Padre, aunque con mis ojos naturales no lo puedo ver, con mis ojos espirituales sí lo puedo ver. Diga conmigo transformar. Él puede transformar todas las vidas por completo. Así que si tiene ahí algún enemigo, calculo que no lo tienen, pero si tienen ahí algún bichito que es su enemigo, ahí nomás, que el Señor los transforme para bien. Ahora diga conmigo cambio irreversible. Oh, tremendo. Vamos al versículo 6 y 8 de San Juan. Versículo 6 al 8. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Acá ahora hay algo interesante. Yo me voy a quedar hasta ahí, después voy a leer el versículo 8. Dice, tinajas de piedras para que las llenaran con agua. Entonces yo dije, Padre, no tengo ninguna tinaja de piedra como para hacer representación, y cuando vine acá a la iglesia digo yo, gloria a Dios, porque se me ocurrió algo, así que lo voy a hacer como una representación. Entonces yo me fijé esto, que gloria a Dios que lo hizo mi hermana Rosita, porque miren cómo el Señor hace todas las cosas. Se dice que basado en el contexto judío, antes las tinajas de piedra eran grandes y eran muy pesadas. ¿Y para qué lo tenían ellos? Para diferenciar algo. Porque ellos utilizaban eso, lo llenaban de agua, y con esa agua utilizaban para lavarse las manos, lavar los platos, etc. Plato hoy en realidad, ¿no es cierto? Vamos a basarlo también un poquito en la actualidad. Entonces era muy pesado. Ahora, fíjese la transformación y el cambio que hizo Jesús. Porque lo mismo que ellos utilizaban para limpiarse, lavarse, el Señor lo utilizó para limpiar las vidas por dentro. No lo había pensado, ¿eh? Dijo una pastora de Córdoba, ¿cómo te quedó el ojo, eh? Entonces, imagínense que esto es más grande todavía, hecho de piedra. Lo llenaron de agua y lo llenaron de agua y lo llenaron de agua. A ver, una persona que sea valiente y venga. No se peleen. Bien, ahí está. Haced de cuenta que llenáis, que llenáis, que llenáis, que llenáis. Dice que lo llenaron hasta arriba. Dice, estaban allí las 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. Ahí está, Martita. Muy bien, gloria a Dios. Entonces yo puse de agua a vino. Hizo un cambio irreversible, porque luego el vino no volvió a ser agua. Amén. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que sí, ellos sacaron. Escucha bien las personas que estaban ahí. Porque estaba toda la gente que estaba invitada. No, estaban solamente los que servían. Ni siquiera el esposo que se había casado estaba ahí. Entonces, ¿qué hicieron? Llenaron de agua. Una vez que estaba lleno de agua, la tinaja, sacaron agua.
Cuando sacaron agua y empezaron a servir, era vino. Ahora hay algo sorprendente acá. Que el Señor cambió el agua en vino, porque no tenía gusto a vino. Diga conmigo, no tenía gusto a vino. Ni olor a vino. Porque era vino. Entonces, ¿qué es lo que el Señor hoy me vino a decir a mí para que te diga a ti? Que lo que hoy parece ser agua, porque el Señor te manda a hacer algo, tranquilo, porque el Señor sabe por qué hace las cosas. Porque es necesario que algunas personas que están a tu alrededor y que tú veas de que Él puede cambiar el agua en vino y que ese vino no se va a volver a transformar en agua, porque los cambios que Él hace es irreversible. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Que si el Señor va a transformar tu vida, tú no vuelvas para atrás, porque el Señor cuando cambia algo, cuando transforma algo, lo hace irreversible. Nadie puede venir a cambiar lo que el Señor ya ha transformado. ¿Usted lo ha podido entender a eso? O sea que si el Señor transformó tu vida, tú no quieras cambiar a ser la persona que era antes, porque el Señor te dice que Él te hizo a su imagen y semejanza. Y cuando el Señor comienza la buena obra, Él la perfecciona, pero Él no la echa para atrás, porque Él no es hijo de hombre para mentir. Entonces Él que dijo, yo obedezco a mi Padre, porque es así, porque Él no hizo una obediencia a su madre, por más que era su madre, Él no le fue obediente a su madre, Él le fue obediente a Dios, porque Dios le agarró y le dijo, ve y haz ese milagro. ¿Sabes por qué? Porque tal vez los que estaban en la fiesta no vieron lo que Él hizo, pero los sirvientes sí lo vieron. Pero mientras que lo vea Dios, es suficiente. O sea que tú no tienes que estar mostrando, vengan todos que yo tengo este don, que yo tengo este ministerio. No, ¿sabes por qué? Porque los testimonios hablan por sí solos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que por su fruto, dígale a la persona que tienes al lado, tu agua, el Señor lo cambió a vino. Y ahora, tercer punto, el esposo que da lo mejor. Diga conmigo, el esposo que da lo mejor. Y escuche bien. Primero debemos entender una cosa. Diga conmigo una cosa. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Escucharon bien? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y se lo voy a volver a leer porque se ve que ustedes no han entendido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, el agua ya pasó y aquí son todas hechas nuevas. El Señor lo ha cambiado a vino. Diga conmigo, nueva criatura soy. Entonces la vieja persona que va atrás. ¿Qué? Diga conmigo, la vieja persona quedó atrás. Y la nueva es la que ve hoy el Señor. ¿Escucharon, no? ¿Escucharon? Entonces el Señor, ¿qué está queriendo decir hoy siendo un fuego acá adelante? Amén. ¿Quién lo quiere? Amén. Gloria a Dios. Están atentos, Entonces el Señor, ¿qué me dijo con esta palabra? Me dijo, lo que parece a veces imposible, que nunca va a cambiar, pero yo ya he colocado una ley y una promesa para mis hijos. Amén. Que el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, ¿de qué preocuparse? Mira, si tú has venido a los pies de Cristo y tú entregaste realmente tu corazón a Dios, no te preocupes porque tu vieja persona ya quedó atrás. Preocúpate por las buenas obras que van a empezar a venir y que tú te vas a tener que encargar. ¿Sabes por qué? Porque si antes estabas llorando con el viejo hombre, la vieja mujer, hoy el Señor te trae alegría, te trae gozo. ¿Sabes para qué? Porque el Señor dice, sos nueva persona, y cuando yo hago algo nuevo, no lo cambio a viejo. O sea que tú no lo cambias a la persona vieja. Ey, diga, yo soy un nuevo hombre. A ver, soy una nueva mujer. Entonces me tengo que levantar. Como el tal que soy. Como tal que soy. Y se me venían a mi cabeza, a mis
como si tengo miles de cosas a mi cabeza. El encuentro de hombre, la campaña. Y es sorprendente esto, ¿sabe por qué? Porque muchos vinieron a la campaña para a ver qué es lo que sucedía. Y está bien, porque así pisamos la iglesia. Pero muchas personas se quedaron con el ojo redondo, cuadrado, rectangular. ¿Sabes por qué? Porque lo que parecía imposible para nosotros, el Señor lo hace posible. Y hoy podemos ver la gloria de Dios manifestarse en este lugar. Diga conmigo, la gloria de Dios se ha manifestado, se está manifestando y se va a manifestar. Otro punto, su gloria y gracia, versículo 9 al 11 de San Juan. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Lo llamó. Voy a necesitar una persona, no sé si quieres ser Martita u otra persona. Tranquila que no es para echar agua. Cualquiera que venga. O dos si quieren. Está bien. Entonces vamos a hacer una mini obra de teatro. Vos, Martita, porque vos justo fuiste la que llenaste, bien. Entonces vos sería la que sirve y ella va a ser la que va a tomar. Sirve un poco de agua en cualquier vaso. Ahora dale. Toma. Ahora saborealo. Qué rico. Aunque no te guste el agua, no importa. Qué rico. ¿Te gusta el agua? Genial, entonces. Ahora decí, ¿de dónde salió este vino? ¿De dónde salió? Ahora tú le vas a decir, llama al esposo. Sí. Llama al esposo. Ahora tú llámalo al pastor, porque vamos a llamar al cabeza. Venga, esposo. Entonces, yo voy a hacer la representación de lo que van a decir ellos dos. Dice, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora, le dijo. El que sirve, al que había tomado al esposo. Y acá hay algo importante, ¿sabes por qué? ¿Por qué dijo, has dejado el mejor vino para lo último? Porque en los tiempos de antes, yo calculo que no sé, ahora en las fiestas, pero en el tiempo de antes se daba el mejor vino al principio porque estaban todos sanitos. Entonces se daban cuenta. Y ya cuando estaban medio que le había pegado el vino, entonces ni se daban cuenta. Venga el vino que sea así, total. Si es uno berretita, no importa. Porque no están bien ya de la cabeza, no se van a dar cuenta. Pero acá hubo algo que maestresala se dio cuenta de que el mejor vino era el que repartieron a lo último. Entonces usted, pastor, que se le posó a una cara como diciendo, gracias, pero ¿de qué me está hablando? Mire para allá, pastor. A ver, pastor. ¿De dónde salió esto? No sé de dónde lo habrán sacado. Ahí está, muchísimas gracias, se pueden sentar. Y acá hay algo impactante, ¿saben por qué? Porque dice el 11, este principio de señal hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Fíjate las cosas que hizo y quiénes estaban presentes. Y yo me acordé de algo muy importante que muchas veces a nosotros los seres humanos nos marca. Y tal vez hace herida eso. Que muchas veces muchas personas no van a estar para ver lo que Dios hace a nosotros y lo que nosotros podemos hacer para la gloria de Él. Y tal vez la recompensa se la van a llevar otras personas, porque en este caso se la llevó el esposo, siendo que el esposo ni sabía ni quién eran, porque lo único que sabían lo que había pasado eran los sirvientes.
Diga conmigo, muchas veces van a ocurrir cosas. Con fe, dígalo. Que el crédito se lo va a llevar otra persona. Pero el milagro y el proceso lo vi yo. Lo voy a pasar yo y la recompensa viene para mí. Fuertes aplausos para el Señor. Entonces yo me anoté algo. Él siempre nos va a dar lo mejor, siempre y cuando le seamos obedientes a Él. No a alguien porque es familiar. Y ahora usted va a decir, ¿por qué familiar? Ahí va. Dios no se mueve por sí, es familiar o no. ¿Y saben por qué le digo eso? Porque la mayoría de la iglesia sucede que, la levantaron porque como la hija de la pastora, la pusieron así porque como el hijo del pastor. A Dios no le interesa, discúlpenme la expresión, pero a Dios no le interesa hijo de quién es, hermano de quién es. Haga conmigo así. No le interesa. ¿Sabes por qué? Porque a Dios lo que le interesa es a quien ve en lo íntimo. ¿Quién es el que ora? ¿Quién es el que se levanta y clama? ¿Quién es el que trata de ser obediente? ¿Quién es el que escucha la voz de Él? ¿Sabes por qué? Porque la persona que escucha la voz de Dios por medio de una palabra, de una predicación, es la persona que va a querer ser obediente porque va a tratar de cumplir la palabra. Y cuando quiera tratar de cumplir la palabra va a empezar a ver los milagros que el Señor va a empezar a hacer. Y además, ¿sabes qué dice el Señor? Que Él te hizo a su imagen, entonces Él te va a utilizar como utilizó a su Hijo Jesucristo. Y cuando Jesús hizo ese primer milagro, porque fue lo primero que Él hizo y que algunos vieron, fue el principio de mucho de lo que hizo. Y ahora me viene esta palabra a mí, que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Sabes lo que significa el alfa y el omega? ¿Por qué son de esa palabra? Porque en el abecedario griego, el alfa, primera letra, omega, la última letra. Y nosotros tenemos el privilegio, diga conmigo privilegio, de poder tener. Y ahora mira a la persona que tienes al lado, al alfa y el omega. Dile, ni más ni menos que al alfa y el omega. El principio y el fin. El principio del que te trajo aquí. Y el que te va a renovar, el que te va a cambiar, el que te va a transformar. Y esa transformación va a ser irreversible. Por más que venga el diablo a querer sacarte el empleo, por más que venga el diablo a querer acabar tu felicidad, a destruir la familia, el Señor dice: lo que yo uno, lo que yo cambio, lo que yo transformo, es irreversible. Por eso yo le dije que usted prestara atención desde el principio. ¿Por qué? Porque al principio podemos ver una cosa fundamental. ¿Que a quién les llegó la invitación? ¿Qué dice en el versículo 2? ¿A quién era? A Jesús y a sus discípulos. Ya se olvidaron. A ver, a Jesús y a sus discípulos le llegó la invitación y ellos fueron. Pero le llegó la invitación, o sea que Él no va a venir si usted no le da la invitación para que Él entre. Ahí está la clave de todo, porque el Señor puede cambiar, el Señor puede transformar, el Señor puede traer sanidad, puede traer liberación, pero si nosotros no lo permitimos, si nosotros no le decimos: entra, papito querido, en mi corazón, Él no va a entrar y no va a hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque Jesús hizo lo que hizo no para hacer caso a una mujer, por obediencia a Dios, a su Padre que lo cambia, que puede hacer milagros sorprendentes. Y con esto yo me imaginé algo, que muchas veces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Lo dejo todo en la mano del Señor y lo tenemos nosotros todo. ¿Le dejaste ese problema al Señor? Sí, y al ratito le pido oración por este problema, pero si no lo había dejado en las manos del Señor, es exactamente lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque es como que si tú le estuvieras dando el problema, pero a la misma vez se lo volvés a quitar para... Y el Señor dice: lo que tú no puedas hacer con tu fuerza,
lo puedes hacer con mis fuerzas. Amén. Diga conmigo, con la fuerza del Padre, Con la fuerza del Padre. con la autoridad del Padre Con la autoridad del Padre. y con el poder del Padre. Con el poder del Y Padre. ahí tú vas a empezar a ver la bondad del Señor, el favor y la misericordia del Padre. Y yo a esta palabra le coloqué, como le dije, su gloria y su gracia. ¿Sabes por qué? Porque gracia significa eso, bondad, fe de que algo va a suceder. Muchas veces nosotros no podemos ver lo que está ocurriendo muy claro, decir qué es lo que va a pasar con todo esto que estamos pasando, pero hay uno que sí lo sabe y que ya lo había preparado de antemano. Pero la buena noticia que te vengo a traer es que si tú le eres obediente a Dios no le interesa si tú eres hijo de pastor, si eres hija de pastor, de qué familia vienes, si viene de una familia desunida, si viene de una familia golpeadora, si viene de una familia que se emborracha. A Dios no le interesa eso, a Dios le interesa la persona y su corazón, si está dispuesto a cambiar, si está dispuesto a entregarle su vida a Él por completo, porque Él puede transformar. Y cuando Él cambia a una persona, la cambia para bien, no la cambia para que vuelva a ser y diga, ay, pero yo tengo a mi familia. A Dios no le interesa la familia que tú tienes. ¿Sabes por qué? Porque tú no eres toda tu familia. ¿Entiendes eso? Y te voy a colocar un ejemplo claro para que tú lo puedas entender. Mis padres se separaron. En realidad se separaron porque mi papá quiso, pero porque mi papá le dijo a mi mamá, por eso se separaron. Ahora, yo me presento delante de Dios, al trono de gracia que es su presencia, y le digo, Padre, pero ¿para qué me voy a casar? ¿Para qué me voy a juntar? ¿Para qué voy a mirar a un chico? Pero si después, mira, si me caso me termino divorciando. ¿O no es así? ¿Pasa eso? ¿O no es así? Sean sinceros. Y el Señor me dice, no digas eso. Porque que lo hayan pasado tu padre no significa que tú lo vas a pasar. ¿Sabes por qué? Porque tú eres una nueva criatura en mis manos. Y cuando yo tengo una nueva criatura, le informo todo lo que tiene que hacer y coloco al Espíritu Santo para que Él te guíe por el buen camino. Y eso es lo que hace el Señor. Por eso muchas veces las personas se van a quedar sorprendidos. Diga conmigo, sorprendido. Hasta el diablo se va a quedar sorprendido. ¿Sabes por qué? Porque va a decir, mira esta persona cómo llegó con la familia que tiene y ahora mira, predica, habla de la palabra, enseña, tiene una casa de transformación. ¿Cómo puede ser que haya cambiado por completo? ¿Sabes cuál es el secreto? Que dejaste que Dios entrara en tu corazón. Amén. Diga conmigo, debo dejar que Dios actúe en mi vida y no dejarme llevar por los chismes baratos. ¿Entendieron? Amén. ¿Entendieron? Ahora ustedes entendieron por qué yo dije familiar y coloqué ese ejemplo. Por eso Dios colocó autoridades terrenales, porque ustedes van a decir, pero si yo no le tengo que hacer caso a mi papá y a mi papá o a mi autoridad que yo tengo en mi casa, ¿a quién le tengo que hacer caso? Entonces tampoco le tengo que hacer caso a los pastores. Tampoco se tomen tan a pecho. Pero por eso Dios colocó autoridades. Dios conmigo, autoridades terrenales e espirituales. Autoridades terrenales. Espirituales. ¿Y saben quiénes son? Pastores, líderes, aquellos que los pastores colocan para poder ayudarte, aconsejarte. Y ahora usted va a decir, ¿por qué? Porque lo colocó Dios. Por eso es muy importante que tanto el pastor como líderes, como quien está al mando de alguna área, esté en oración continuamente. Amén. Y esté escuchando la voz de Dios continuamente, para que pueda guiar bien a su pueblo. Y para que pueda dirigir bien en la área que está. Amén. Y usted pueda tener la certeza de que no lo va a llevar por mal camino. Amén. Ahora usted se va a dar cuenta, si el pastor lo manda a que se tire del puente, a que se tire del puente, no, esto no viene de Dios. Ahora si el Señor le dice, si el pastor la agarra y le dice, mira que tiene que ir a evangelizar, ¿será de Dios o no será de Dios? Porque el Señor me dijo que no debo escuchar la voz del hombre, la está mandando a evangelizar. Y le digo esto porque por ahí pasan esas cosas. En esta iglesia no sucede. Che, pero poco amén, por lo menos declare ser transformado. Amén. ¿Y qué le quiero decir con esto? Entonces, que usted tiene que obedecer a sus pastores. ¿Saben por qué? Porque si sus pastores se equivocan, van a rendir cuenta a ellos. Si su vida
líder se equivoca y se manda una macana, va a tener que rendir cuenta a esa líder. Amén. Pero usted se va a llevar la bendición. ¿Sabe por qué? Porque fue obediente a Dios. Amén. Como fue Jesús. ¿Fue porque le mandó María? Pero no porque fue obediente a María. ¿Me está entendiendo lo que le estoy queriendo decir? Fue porque María le dijo y porque le mandó sirviente que obedecieron. O sea que para que se haga un milagro nosotros debemos movernos, debemos obrar. Buenas obras. Por eso les dije que prestaran atención. Ahora, Jesús fue obediente a Dios, a su Amén. Padre. Y eso que Jesús era Jesús, que podría haber dicho, voy o no voy. Pero sin embargo, hasta Jesús le tuvo que obedecer al Padre. Imagínense en cuanto más nosotros. Pero ¿saben cuál es el privilegio que nosotros tenemos? Que el Señor nos ha entregado una palabra. ¿Tienen su Biblia ahí? Hagan así conmigo. Tengo esta que me direcciona. Diga conmigo, tengo esta que me direcciona. Tengo esta que me direcciona. O sea que usted no se manda solo, ¿no es cierto? Amén. Y si usted se manda solo y quiere hacer lo que usted quiere, es porque nunca le obedeció a Dios. Nunca se dejó guiar por Dios. Diga conmigo, voy a ser obediente. Vamos a poder ver la gloria y gracia de Dios en nosotros, en la familia, en su esposo, en su esposa, en sus hijos y en lo que usted quiera. Y todo lo que nos falta, Él lo va a proveer con lo mejor. Y esto es lo más lindo, ¿sabes por qué? Porque Jesús es como que si fuera nuestro esposo. Porque nosotras somos su esposa, la iglesia en sí. Y cuando Él da algo, da lo mejor. Diga conmigo, lo mejor. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por Con venir. autoridad, declárelo, lo mejor va a venir. Lo mejor va a venir. Y lo tomo. Y lo tomo. Pero también quiero resaltar un punto. ¿Y sabes qué es? Que ellos se quedaron sin vino. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos quedado sin ese vino? Que el vino puede ser la fortaleza, la valentía, la autoridad, la confianza, el empleo, la comida, lo que usted quiera. Y el Señor me decía, a veces parece que la iglesia está bien, pero no es así. A veces podemos nosotros demostrar una sonrisa orejita a orejita. Dijo mi hermana, la risa del guasón. No, le digo a él. Pero a veces nosotros parecemos guasón. ¿Por qué? Porque queremos demostrar una sonrisa y exageramos ya. Por querer fingir que estamos bien. Pero hoy el Señor te dice, si tú estás vacío, lo único que tienes que hacer es dejarme entrar. Amén. Para que ocurra todo esto, lo que yo te estuve diciendo hasta recién, tú le tienes que dejar entrar a Dios. ¿A dónde lo dejo entrar, Costi? A tu vida. Principalmente a tu vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Señor utiliza una vida, es para llevar a toda una familia a Él. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos empezado nosotros solos en alguna área o en la iglesia y viene después nuestra familia? ¿Y sabes por qué viene la familia? Porque también quiere ese cambio, porque también quiere la transformación, porque también quiere la bendición. Amén. ¿Y cuál es esa bendición? Tu empleo. Por eso hoy cuando escuchaba, me parece que Juan, yo porque siempre escucho que le dicen Lalo, pero me parece que Juan, ¿qué pasó aquí adelante? Y dijo, y dio el testimonio. Yo dije, gracias, Señor. Y ustedes van a decir por qué, porque ¿saben cuántas veces escuchaba? No voy a contar su testimonio completo, pero yo le puedo decir que la persona que ha escuchado cómo ella oraba y decía, Padre, yo declaro mi familia unida, declaro mi familia en la iglesia. Y yo le decía, confía, Belén, confía tus testimonios. Por eso dice que por su fruto los conoceréis. Cuando la persona ve el cambio grandioso que el Señor hizo ahí, la persona van a querer saber quién lo hizo. Como quisieron ver acá,
vino, ¿de a dónde salió ese vino? Porque era el más rico. Diga conmigo, el más rico. El más rico. Delicioso. Precioso. ¿Y sabe quién lo hizo? El Dios de lo extraordinario. Amén. Yo te voy a invitar que tú te levantes un segundo. Y yo quiero que sean sinceros. No porque yo esté acá, porque es Dios quien imparte la palabra. Pero yo quiero que ustedes levanten sus manos. ¿Cuántos de ustedes necesitan hoy en día de ese vino? Amén. O tal vez tienen agua, pero se tienen que convertir en vino. Gloria a Dios. ¿Sabes qué es lo que yo te voy a decir? Y es una palabra que muchas veces utilizamos. Que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que hoy todavía no vemos. Amén. Ellos habían quedado sin vino, no tenían nada, de nada. Y ellos dijeron, ¿de ahora de dónde sacamos vino? ¿Cómo le vamos a decir que falta vino? ¿Qué es lo que van a pensar de nosotros? Y muchas veces nosotros hacemos esa pregunta. ¿Qué es lo que van a pensar si tomo esta decisión? Tú no le tienes que hacer caso a una persona terrenal cuando está equivocada. Por eso yo le dije que es necesario la inteligencia espiritual. Porque no porque sea tu esposo, si tu esposo está en lo correcto, está en lo correcto. Pero si tú sabes que esa persona que puede ser hasta tu vecino está equivocado, usted tiene que orar. Tiene que decir, Padre, declaro que se va a transformar. ¿Sabes por qué? Porque al único que usted le tiene que obedecer es a Dios. Porque cuando uno empieza por obedecer a Dios y a las cabezas, a la autoridad que el Señor ha colocado en esta tierra, es ahí cuando el Señor puede empezar a soltar. Es ahí cuando los cielos se empiezan a abrir a favor de su congregación, a favor de su pueblo. No hace mucho, me parece que di la palabra de la restauración futura. Y yo la declaré en esta casa. Entonces el Señor te dice, esta es la restauración. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Por qué te dejas llevar por las malas influencias? Muchas veces le hacemos caso y sabemos que están mal esas personas, porque te dicen, todo te va a salir mal. O ¿para qué vas a la iglesia? Mira que no cambias más. O ya vas a ser el viejo hombre. Y tú dices, ay sí. Le tienes que creer a Dios. ¿Usted no tiene a Dios en su corazón? Amén. ¿Y sabe cómo puede estar seguro de eso? Cuando lo aceptó de todo corazón. Cuando su fe está puesta en Él. Cuando tus ojos están puestos en Él. Cuando viene la prueba y la dificultad y tú dices, no me importa, porque el Señor puede revertir esa situación. Cuando tu familia se te vuelve en contra, tú tienes que decir, mi familia se convierte a Dios. Porque si el Señor me puede bendecir a mí, a mi familia también. Amén. Y si el Espíritu Santo pudo obrar en mí, me puede guiar a mí, cuanto más a mi familia. Amén. Mira, si 2 o 3 se pusiesen de acuerdo, dice que el Seol tiembla. Pero se tienen que poner de acuerdo. Dígalo conmigo, me tengo que poner de acuerdo. Con mi casa espiritual, con mi casa terrenal, con la iglesia. O sea que tú no puedes esperar que el Señor haga milagros y que cambie y transforme cuando tú no te pones de acuerdo. Ahora si hoy tú dices, Padre, yo me pongo en línea y yo te voy a obedecer a ti, espera las bendiciones de parte del Señor. Porque ¿sabes lo que el Señor va a empezar a hacer? Va a empezar a soltar y soltar y soltar y soltar. Amén. ¿Sabes qué? Cuando llenaron las tinajas de agua que se transformó en vino, había muchísimo. Eran como 6. ¿Saben qué? Aproximadamente algunos teólogos dicen que eran como 700 litros porque eran grandes. ¿Entiendes lo que yo te estoy diciendo? En total eran como 700 litros. Ahora yo te digo, el esposo da poquito, da lo peor, o da lo mucho y da lo grandioso. Amén. ¿Quién quiere lo grandioso de papá? Amén. ¿Quién quiere lo grandioso de papá? Amén. ¿Quién quiere la transformación del Señor? ¿Quién quiere el Espíritu Santo en este lugar? Amén. ¿Quién quiere el transformador irreversible que va a empezar a venir a este lugar? Cuando
por qué? Porque yo en mi pieza, ¿sabe lo que hago por ahí? Cuando estoy capaz que no estoy orando, pero el Señor cuando me marca, cuando ya me hace presentir que algo va a suceder, puede ser bueno o malo, ¿sabe lo que hago? Me arrodillo. Tal vez estoy en mi pieza y está en mi cama y yo me arrodillo y quedo en silencio. Usted va a decir, pero no le dice nada, no. Porque muchas veces el Señor solamente va a querer que tú estés arrodillado. O que muchas veces tú estés y le digas, Padre, aquí está tu sierva que oye tu voz. Amén. Porque cuando una sierva, un siervo, y estoy hablando de persona, escuchan la voz de Dios y le dicen, aquí estoy para hacer tu voluntad. Es para hacer la voluntad del Padre, no es para hacer la mía. Tal vez hoy nosotros queremos que el milagro suceda allá, pero ¿sabes qué? Le tienes que permitir al Señor que Él trabaje. Le tienes que decir, Padre, si me hiciste una nueva criatura, perdóname si te he fallado, pero hoy me arrepiento porque yo sí quiero los milagros. Yo sí quiero que el agua se transforme en vino, pero aquí estoy. Aquí estoy y no me importa el ser humano, me importas tú, el dador de la vida, el dador de todas las cosas, el dador de lo espiritual, el dador de lo material. ¿Sabes por qué empiezan a suplirse los trabajos, los empleos? Porque tú le abriste tu corazón a Dios. No es porque estuvo una persona ahí, tú le hiciste caso a la persona. ¿Sabes por qué? Porque dice el Señor que la obediencia acarrea bendición. Y cuando un hijo se pone de pie y dice, aquí está el Hijo de Dios, aquí está la hija de Dios que va a pelear por lo que es suyo, ahí el diablo tiene que empezar a soltar todo lo que te había robado. La mejor oportunidad el diablo lo va a tener que soltar para entregártelo en tus manos. Porque el esposo cuando da algo lo da por completo. Porque el esposo cuando da algo lo da por bueno, lo da por bien. No lo da para que tú te empeores, para que tú retrocedas. Dice la palabra del Señor que el que pone la mano en el arado no tiene que mirar atrás. Pero ¿sabe lo que pasa? Que muchas veces cuando se acercan las dificultades, las pruebas, nosotros queremos mirar atrás. Yo te pregunto a ti, ¿para dónde tienes que mirar? ¿Tienes que mirar a la persona que está al lado a ver lo que va a decir de ti? ¿Tienes que mirar a la circunstancia que está al lado que se burla de ti? ¿Tienes que escuchar los chismes de ti? No, tú lo tienes que escuchar a Dios. Porque cuando la persona te dice no vas a cambiar, el Señor dice yo puedo cambiar. Cuando la persona te dice vas a ser el mismo hombre y la mujer de siempre, el Señor te dice yo te hago nueva criatura. Cuando la persona que está en el mundo te dice no vas a tener nada, el Señor te dice lo vas a tener todo. Cuando la persona que está afuera te dice te vas a quedar pobre, infeliz, el Señor te dice estás conmigo y estás más que gozoso conmigo. ¿Sabes por qué? Porque el mundo no te puede dar la felicidad que el Señor sí te lo puede dar. El mundo a veces quiere separar tu familia, pero el Señor viene a unir. Dice la palabra del Señor que el diablo vino a matar, hurtar y a destruir, mas Él vino a dar vida y vida en abundancia. Mira si el Señor nos da en cantidad, pueblo. Yo te estoy hablando de muchas cosas grandes. Muchas veces nosotros decimos, Padre, ¿cuándo se van a cumplir tus promesas? ¿Cuándo se van a cumplir lo que tú nos has prometido? Y el Señor dice, espera que estás pasando por un proceso. Te estoy enseñando, te estoy capacitando, te estoy probando, te estoy pasando por el horno de fuego para que puedas aprovechar, para que puedas disfrutar cuando venga tu recompensa, para cuando venga tu milagro sobrenatural. ¿Sabes qué? No hace muchos días, yo no soy de contar muchas veces lo que yo pido en secreto. Pero no hace muchos días yo le pedí algo al Señor. Le dije, Padre, quiero que me contestes ya. ¿Cuánto tiempo más? Porque usted a veces ve los pastores que están fuertes, a veces usted ve las líderes que están fuertes, los que sirven que están fuertes. Pero cada una de nosotras a veces pasamos por procesos, siempre estamos pasando por procesos. Y le dije, Padre, yo siempre te pido por los jóvenes, por la iglesia, por todo, hasta por mi familia, y no te pido por mí. Y el Señor, ¿sabe qué me respondió? Él me dijo, yo conozco tu corazón. Antes que tú hables, yo ya sabía lo que tú me ibas a decir. Y antes que tú lo esperes, yo ya te respondí. Gloria a Dios. Vino una profeta
Y me dijo, espera. Y yo le dije, gracias Señor porque tú me respondiste, tengo que esperar. Pero el esperar cuesta a veces. Porque cuesta a veces. Por eso yo te digo a ti, que no te dejes guiar a veces por la voluntad del hombre. Porque a veces nosotros los hombres y las mujeres podemos fallar en lo emocional. Espera el tiempo de Dios, que es agradable y perfecta. Espera los tiempos de Dios, espéralo. ¿Qué es lo que tienes que ver? ¿Qué es lo que tienes que ver para poder confiar en Él? Yo lo tengo que ver a Dios y yo lo veo en todas partes a Él. Y tú me vas a decir, ¿cómo? Porque lo puedo sentir. Y cuando yo lo puedo sentir es como que si lo estuviera viendo. Porque a veces nosotros no podemos sentir si una persona está cerca de nosotros, al menos que la veamos. Pero yo la puedo sentir a Dios. Cuando el pastor me dijo, tienes que predicar, yo dije, ay Señor, bueno, dame la palabra. Y estuve hasta unos minutos antes de cambiarme para venir aquí, preparando. Y yo le dije, Señor, que seas tú una vez más. Y el Señor me dijo, quédate tranquila. Porque cuando hay una herramienta que quiere ser utilizada, Él la va a utilizar. O sea que yo aquí no te estoy hablando el que tiene más plata, el que tiene más estudios, no. Yo no te estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando de una persona que quiere trabajar. Amén. ¿Y cómo te das cuenta de una persona que quiere trabajar cuando es obediente? Porque si el pastor le dice, ve allá, esa persona va a ir allá. Cuando el pastor le dice, no hagas nada, y esa persona se queda, pero tampoco anda haciendo mirada ni dice nada a la espalda, esa persona es obediente a Dios. ¿Sabes por qué? Porque está esperando que el Señor la utilice. Porque cuando el Señor utiliza a alguien, es para hacerlo bien. Dios utilizó a Jesús y miren cómo salió el vino. El más rico de todos. Amén. ¿Cuántos pudieron entender esta palabra? Amén. ¿Cuántos pudieron tomar esta palabra? Amén. ¿Para cuánto le fue de edificación esta palabra? Yo voy a invitar que pase el que quiera pasar. El que quiera decir, Padre, hoy necesito la transformación para mi hogar, hoy necesito la llenura para mi vida. Porque siento que algo me falta. Yo he aprendido que siempre, todos los días, algo me falta de mi Padre. ¿Sabes por qué? Porque la persona que siempre está dando es esa persona que necesita de Dios. Porque el Señor dice, es mejor dar que recibir. Porque cuando uno da lo que tiene, el Señor te lo multiplica. Y te estoy hablando cosas espirituales. ¿Y qué me refiero con esto? Soy nuevo, soy nueva. Da un abrazo, da una palabra de aliento, decir, levántate. O así mismo a tu familia, ¿cómo estás, esposa mía? ¿Cómo estás, esposo? O como usted le diga, gordito, cuchurromín, pajarito, pichón, como usted le diga. Esas palabras a veces parecen una tontería, uno se ríe, pero a veces esa persona lo necesita. Porque uno dice, ay, ¿cómo le voy a decir así? Me va a decir ella, ¿este qué bicho le picó? ¿O este qué bicho le picó? Pero a través de este bicho le picó, que fue el Espíritu